Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de composición centesimal y lo que es la fórmula empírica. La composición centesimal es la representación porcentual de cada elemento que conforma una estructura molecular. Un ejemplo, yo tengo amoníaco NH3. La masa molecular del amoníaco viene a ser 17 UMAS. Me pide cuál es la composición en peso de nitrógeno contenido en una molécula de amoníaco. Voy a aplicar porcentaje. El peso atómico del nitrógeno entre el peso molecular de toda la estructura por 100%. El peso atómico del nitrógeno es 14. El peso molecular 17 por 100% me sale 82,35%. Pero tenemos que tener en cuenta que en la estructura del amoníaco solo presenta un nitrógeno. ¿Okay? Fórmula empírica es la representación simplificada de una estructura molecular. Un ejemplo. Yo quiero determinar la fórmula empírica de un compuesto que está conformado por 50% de azufre y 50% de oxígeno. Me están dando el porcentaje. Lo primero que debo determinar, que debo obtener como información, viene a ser la masa. Por lo tanto, asumo que va a haber 100 gramos de ese compuesto. Si existe 100 gramos del compuesto, entonces yo puedo determinar que de azufre existe 50 gramos. Y de oxígeno también 50 gramos. Lo voy a dividir entre su peso atómico. El peso atómico del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Para el azufre me va a salir 1,563 y para el oxígeno 3,125. De esos dos valores voy a ubicar el menor valor, que es 1,563, y voy a dividir a ambos términos. El resultado para el azufre sale 1 y para el oxígeno sale 2. Estos valores enteros positivos representan el subíndice de cada elemento en la estructura. Y así tenemos la estructura simplificada que viene a ser la fórmula empírica. Vamos a ejercicios de cierto grado de dificultad. Por ejemplo, te dice, un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,002, está trabajando en este caso con el valor de 6,02 por 10 a la 23 unidades, que puede ser átomos, moléculas, unidades, fórmulas, iones. Este número se denomina número de Avogadro. Con respecto a una mol de la sal Epsom, que es el sulfato de magnesio heptahidratado, usada como relajante, determina la alternativa incorrecta, te dice. A ver, la primera. En esta sal existe 6,62 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Verdadero o falso? Lo primero, debo tener como referencia la masa molecular de la sal heptahidratada. Hago los cálculos y me sale que tengo 246 UMAS de esta sal. Muy bien.
En la primera pregunta sería verdadero. ¿Cuántos átomos de oxígeno contiene la sal en total? Contiene 11 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno lo voy a multiplicar por el número de Avogadro, por 6,023 por 10 a la 23. Multiplicado por 11, te va a salir el valor de 6,62 por 10 a la 24, verdadero. Su masa es 246 gramos, o sea, su masa molar es 246 gramos, la masa de una mol. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque una mol está asociado con la masa molecular del compuesto expresado en gramos. ¿Ok? Y una mol de esta sal heptahidratada tiene una masa molar de 246 sumas. Por lo tanto, su masa o la masa de una mol es 246 gramos. Eso es verdadero. La C, hay 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula de sulfato de magnesio. Unidad fórmula le llaman por cada mol de sulfato de magnesio, y eso es correcto. Por cada unidad, por cada mol de sulfato de magnesio, va a haber 6,02 por 10 a la 23 unidades. Dice, hay 4,21 por 10 a la 24 moléculas de agua. Voy a aplicar mi regla de 3 simple. Una mol del compuesto, ¿ok? ¿Contiene cuántos? 7 veces el número de Avogadro moléculas de agua, ¿ok? Una mol. Entonces voy a multiplicar 7 por el valor que nos han dado con el número de Avogadro, o sea, 6,02 por 10 a la 23, y te va a salir 4,21 por 10 a la 24. Por lo tanto, eso es correcto. Existe un mayor número de iones de magnesio en comparación del ion sulfato. Voy a analizar. Por cada mol de la sal heptahidratada, existe una mol de magnesio. Me fijo en el subíndice, una mol del catión divalente, ¿okay?, de magnesio. ¿Cuánto del anión sulfato? También una mol, porque existe un SO4. Entonces la respuesta o la pregunta incorrecta sería la E, porque no existe mayor número de iones de magnesio en comparación del sulfato. Existe igual cantidad. Ejemplito 2. Para preparar un baño relajante, utilizando sal de Epsom, la misma sal de sulfato de magnesio heptahidratado, se recomienda utilizar 3,01 por 10 a la 22 iones de magnesio en un litro de agua. O sea, por cada litro debe existir esa cantidad de iones de magnesio. Muy bien. Determine la masa en gramos de sal utilizada en un recipiente que contiene 5 litros de agua. Yo digo lo siguiente. Una mol de esa sal contiene 246 gramos de la sal. ¿De dónde salió esos 246? En el problema anterior hemos determinado que viene a ser la masa molar. Okay. Eso significa que una mol de la sal está asociado con la masa molar expresada en gramos de la sal. Y a su vez está asociado con el número de Avogadro iones de magnesio. O sea, 6,02 por 10 a la 23 iones de magnesio. Ojo, el ion de magnesio está contenido en la sal. ¿Cuántas veces? Si tú observas, una sola vez. Por eso lo multiplico por 1.
Muy bien. Aplico mi regla de 3 simple. Si yo tengo 3,01 por 10 a la 22 iones de magnesio, ¿cuántos gramos de la sal se va a necesitar? Aplicando mi regla de 3, me sale que necesito 12,3 gramos de la sal. ¿Ok? Muy bien. Pero me han dado una equivalencia, ¿cierto? En 3,01 por 10 a la 22 iones de magnesio está contenido en 1 litro de agua. Eso significa que los 12,3 gramos de la sal heptahidratada por litro de agua. Si yo quiero saber la masa de 5 litros, solo lo multiplico por 5 y me sale 61,5 gramos de la sal. Problema 3. En nuestro país, la hematita es el nombre del trióxido de hierro. Es el principal mineral el cual se extrae hierro mediante un proceso denominado siderurgia. Determina el porcentaje en masa de hierro y oxígeno respectivamente en la sustancia. En otras palabras, te está preguntando cuál es el porcentaje de hierro en el compuesto. Nosotros hemos aprendido en aritmética que al determinar el porcentaje es la masa de la sustancia entre la masa total por 100%. O dicho de otra forma, una parte entre el total por 100%. En este caso, el total va a representar la masa molar del óxido de hierro, que es equivalente a 160 gramos. ¿Qué hago? Solo aplico aritmética. Entonces voy a dividir la masa de hierro, que es 56, entre 160, que es la masa de toda la molécula. Pero recuerda, ¿cuántos hierros contiene este óxido? Contiene 2. Lo estoy observando en el subíndice. Por esa razón multiplico 2 por su peso atómico de hierro, que es 56, dividido entre la masa molar por 100%. Efectuando me va a salir 70%. ¿Okay? Lo mismo aplico para el oxígeno. En el oxígeno yo tengo que cada oxígeno, su peso atómico es 16 UMAS, pero la estructura contiene 3 átomos de oxígeno. Por esa razón lo multiplico por 3, dividido entre el total, que es 160, multiplicado por 100%, me sale el porcentaje, que es el 30%. Pregunta número 4. ¿Qué te dice? Durante el ejercicio intenso, cuando los niveles de oxígeno son más bajos, se produce más ácido láctico, cuya masa molecular es 90 gramos por cada mol, que puede producir iones oxonio, o también le llaman hidronio, generando una sensación de ardor en los músculos mientras están activos. El análisis elemental de este ácido muestra que contiene 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno, 53,3% de oxígeno. Cuando me dan el porcentaje de cada elemento y me pide la fórmula empírica o la fórmula molecular del compuesto, yo tengo que ser observador y sumar los porcentajes que me han dado y como resultado debe salirte el 100%. Entonces, si nosotros sumamos 40 más 53 es 53,3, te sale 93,3. Sumando a 6,7 te va a salir 100%. Eso significa que el compuesto tiene como elementos al carbono, al hidrógeno y el oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia
¿O qué viene a ser la fórmula empírica? Una fórmula empírica es la representación o es la forma en la cual estás representando un compuesto de forma simplificada. ¿Ok? Y la fórmula molecular que viene a ser es un múltiplo de la fórmula empírica. Para poder determinar la fórmula empírica a partir del porcentaje, yo debo seguir un procedimiento. Lo primero, me ha dado solo porcentaje de los elementos. De carbono tengo 40%, de hidrógeno tengo 6,7%, del oxígeno tengo 53,3%. Voy a asumir un valor para poder determinar los gramos o la masa de cada elemento químico. Entonces asumo, voy a coger un valor en el cual yo pueda trabajar, pueda efectuar de manera inmediata las operaciones. Entonces yo asumo 100 gramos del compuesto. ¿Cuánto tengo de carbono? 40 gramos. De hidrógeno, 6,7 gramos. Y de oxígeno, 53,3 gramos. Ya tengo la masa de cada elemento. ¿Qué debo hacer? Debes transformar o cambiar la unidad de gramos a unidad de mol. Entonces yo digo lo siguiente. Por cada mol de carbono hay 12 gramos de carbono. Por cada mol de hidrógeno hay 1 gramo de hidrógeno. Por cada mol de oxígeno, 16 gramos de oxígeno. Voy a determinar que tengo de carbono 3,3 moles, de hidrógeno 6,7 moles y de oxígeno 3,33. De los tres valores obtenidos, voy a ubicar el menor valor y voy a dividir a cada uno. Para el carbono me sale 1, para el hidrógeno me sale 2 y para el oxígeno me sale aproximadamente 1. Esos valores obtenidos deben ser números enteros. Profesor, ¿y si me hubiera salido 1,5? Yo tendría que multiplicar por un número natural de tal forma que el producto que se genere sea un entero. Muy bien. En este ejemplito me ha salido números enteros, carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1. Esos valores vienen a ser el subíndice de cada elemento químico. Por lo tanto, ya determiné la fórmula empírica, que es la fórmula simplificada. ¿Qué debo hacer ahora? Debo determinar la fórmula molecular. Hemos dicho que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Por lo tanto, voy a multiplicar por una variable a cada uno de los subíndices de cada elemento que conforma la estructura. Entonces, ¿qué tendría? Tendría de carbono como subíndice N, del hidrógeno 2N y del oxígeno N. Me han dado como dato que la masa molar, la masa de la molécula es 90. ¿Qué voy a hacer? Voy a determinar la masa molecular y lo igualo a 90 para poder determinar la variable, cuánto es. Entonces, cada carbono, su peso atómico es 12, multiplicaría 12 por N. El peso atómico del hidrógeno es 1, multiplicaría por 2N. Del oxígeno es 16, multiplico por N. Efectuando me sale que la variable N vale 3. Ahora ya tengo el valor de la variable para poder representar, para poder generar la fórmula molecular. En este caso sería C3H6O3. En el siguiente ejercicio te dice, determina el porcentaje de azufre contenido en el sulfato de calcio. Ato cambia por ICO, el azufre está trabajando con el estado de oxidación de 6. Muy bien. Voy a construir la sal, porque esta es una sal. CaSO4, sulfato de calcio. Lo primero que debo hacer es determinar la masa molecular del compuesto. Bien, ¿qué debo hacer?
hay un calcio, esto es referente al calcio. Hay un azufre y aquí tengo 4 oxígenos. Muy bien, un calcio multiplicado por su peso atómico, que es 40. Un azufre multiplicado por su peso atómico, que es 32. 4 oxígenos multiplicado por su peso atómico, que es 16. El resultado te va a salir 136 sumas. Como me pide porcentaje, sería una parte entre el total multiplicado por 100%. En la estructura hay un azufre y cada azufre pesa 32 sumas. La masa total sería 136 multiplicado por 100, te va a salir un porcentaje de 23,53%. Ejercicio número 2. Te dice, determina el porcentaje de carbono contenido en el carbonato ferroso. El hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Pero como dice Oso, está actuando con el menor, que es más 2. Aquí, Ato debe cambiar por Ico. El carbono tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 4. En este caso, está trabajando con el mayor, que es más 4. Voy a formular, ya tengo la fórmula del carbonato ferroso. Voy a determinar la masa molecular del carbonato ferroso. Voy a observar, hay un hierro. Este es del hierro, esto va a ser del carbono y esto es del oxígeno. Un hierro multiplicado por 56, que es su peso atómico, más un carbono multiplicado por 12, porque es su peso atómico, más 3 oxígenos multiplicado por 16. El resultado te va a salir 116 sumas. Muy bien. Ahora voy a representar una parte entre el total. Muy bien. En la estructura del carbonato ferroso contiene un carbono. Ojo, un carbono. Muy bien, cada carbono tiene un peso atómico de 12. La masa total es 116 por 100%. El porcentaje de carbono, ¿cuánto será? 10,34%. Siguiente problema. Se refiere a lo que es la fórmula empírica. En el problema te están dando que yo tengo una fórmula de un compuesto desconocido y el porcentaje de cada elemento, en este caso, contiene plomo 75,28%, oxígeno 23,27%, hidrógeno 1,45%. La sumatoria me debe dar 100%. Asumo 100 gramos del compuesto. Voy a asumir 100 gramos del compuesto. Para poder trabajar con estos porcentajes. Eso significa que de plomo yo tengo el 75,28% de 100, o sea, 75,28 gramos. De oxígeno, ¿cuánto tengo? 23,27 gramos. Y de hidrógeno, 1,45 gramos. La primera información está en función a la masa. Voy a determinar la cantidad de moles que contiene. Muy bien. Unidad que no quiero debe ir abajo para poder eliminar. Unidad que quiero arriba. Una mol contiene 207 gramos de plomo. Simplifico gramos y te queda unidad de mol. Una mol del elemento oxígeno contiene 16 gramos. Simplifico gramos y te va a quedar la unidad de mol. Una mol de hidrógenos contiene 1 gramo. Simplifico y me queda la unidad de mol. El resultado de la división me sale 0,364. 1,454, 1,45.
De estos tres valores, yo voy a escoger el menor de ellos, que es 0,364. 0,364. Y voy a dividir a cada uno. El resultado generalmente sale números enteros. Pero, si no te sale entero, si te sale aquí un entero y un decimal, tú debes multiplicar por un factor de tal forma que a ese decimal lo conviertes en un entero. Para nuestro problema ha salido valores enteros positivos. Muy bien. Estos valores que estás observando viene a ser el subíndice de cada elemento químico que conforma la estructura. El plomo debe tener 1, el oxígeno debe tener 4 y el hidrógeno debe tener 4. Bien. Aquí estoy representando la información que he obtenido. Fíjate, se trata del hidróxido plúmico, ¿no? Esta es la fórmula empírica. Quiero que te des cuenta que sigue una serie de pasos. ¿Okay? Si me dan porcentaje, asumo 100 gramos, lo convierto a unidad de masa, de ahí lo paso a moles, el menor valor obtenido lo divido y eso viene a ser los coeficientes.